Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo. Acá estamos preguntándonos, primero vamos a hablar como siempre de quienes me ayudan, mis colaboradores, Claudio Acevedo en la parte técnica y Pablo Marmorato, que está sentado al lado mío y también es mi productor, el productor de este programa, vamos, y que tiene un anuncio para hacer. Y locutor. Y locutor. Buenas tardes a todos los oyentes. Nos acompaña hoy domingo, como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Este programa se llama ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Hace unos cuantos días abrimos el diario y leímos que Trump, el actual presidente de Estados Unidos, en beneficio de lo que es seguridad y militarización, cambia del contenido de los presupuestos y en detrimento, entre otras cosas, de la protección del medio ambiente. ¿Tiene sentido que nos preocupemos? ¿No llega hasta nosotros esa medida? ¿Por qué nos preocupamos? Para hablar de esto, hoy están con nosotros Juan Carlos Villalonga. Él es diputado nacional del PRO, pero además fue presidente de Greenpeace Argentina bastante tiempo. Y Marcelo Álvarez es ingeniero especializado en la producción de energía solar y en la actualidad es el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, CADER. Y cuando se encontraron acá y se sentaron, se saludaron porque se conocen, pero además dijeron, uy, siempre con mensajitos, siempre desde lejos, menos mal que nos vemos. Bueno, les damos la oportunidad de discutir entre nosotros. Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esta pregunta, ¿es importante que Estados Unidos asigne más o menos presupuesto a sus políticas de protección del medio ambiente? Después venimos acá, ¿eh? Sí, es muy importante. Uno puede analizar el avance de la discusión ambiental, la política de desarrollo y una cantidad de temas de agenda global a lo largo de la historia y puede ver cómo esas discusiones tienen una correlación muy directa con la política doméstica en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando de un país que es quizás el más influyente o uno de los más influyentes de acuerdo a las épocas. Y la vara que coloca la política de Estados Unidos en esta materia es muy importante. Yo, para dar un ejemplo, en materia de cambio climático, que es quizás el tema ambiental más importante a escala global, digamos, en cuanto a negociaciones globales, durante la etapa Bush tuvimos un gran apagón, digamos, un gran retraso en esa discusión. El último coletazo de esas dificultades se dio en el año 2009, cuando hubo un fracaso muy grande que fue la conferencia en Copenhague, año 2009. Justo asumía Obama, la gran esperanza para que se revitalizaran las negociaciones. Desde ese momento se comienza a acelerar todo el proceso y yo diría que de un enorme fracaso se convirtió poco a poco, se pudo reconstruir el diálogo, un diálogo que finalmente condujo al Acuerdo de París. Todo ese proceso coincide con la gestión Obama. Y ahora viene un proceso de, otra vez, un desacelere muy importante. Algunos tratan de, colegas míos también tratan de minimizarlo, si no, el empuje de París es imparable. La verdad no lo es. La verdad quiero ser muy franco en esto. Ya se puede notar cómo en la agenda internacional el tema clima ha quedado desplazada. Pensemos que no solo por fondos y por la agenda política, pensemos un país como México, que estaba teniendo un rol de vanguardia en la discusión climática. Pensemos que hoy, a partir de Trump, México tiene enormes problemas y es muy difícil para la política mexicana seguir poniendo en el orden de prioridades como tenía antes la cuestión climática. Doy ejemplos de cómo cambia la agenda. Y está claro, con esto redondeo, la vara ha bajado y de esto van a hacer un aprovechamiento muchos gobiernos y muchos sectores productivos. Eso es lo peligroso. Por eso, alguna de la gente que nos está escuchando
debe estar preguntándose de qué va este programa. ¿Es el medio ambiente? Le digo, no, son las energías renovables, pero ¿tienen que ver o no tienen que ver con eso? Marcelo. Por supuesto que tienen que ver, coincido con la reflexión de Juan Carlos. Yo creo que el negacionismo no inspirado en otra cosa que no son intereses corporativos subalternos hace perder tiempo, cambia el eje de la discusión, demora, hace reabrir discusiones que ya estaban zanjadas. La verdad es que influye en la agenda de tanto los países centrales como los países periféricos. En torno a renovables tiene una madurez tecnológica que ha hecho que en términos Primero, ¿por qué hay que renovar? ¿Por qué hay que renovar la matriz energética? Claro, ¿por qué? Porque básicamente la actual está construida en base a recursos no renovables y contaminantes que son caros, que generan poco empleo. Por ejemplo, petróleo, carbón, nuclear, todas los principales sostenes de las matrices eléctricas del mundo industrializado son contaminantes. Renovables tienen una oportunidad, cuando me refiero a renovables, son una amplia gama, pero básicamente solar, eólica, bioenergía, geotérmica, mareomotriz, hidroeléctrica de baja potencia. Todas esas opciones de cambiar el paradigma y generar energía cerca del consumo en la cantidad necesaria para usos racionalizados, incluyendo a la población del mundo que no tiene servicio eléctrico, y empezando por ellos, no siempre es así. Por poner un ejemplo, tenemos alrededor de 35 millones de personas en América Latina, 1,5 millones en Argentina sin ningún servicio eléctrico. Obviamente que hay que diversificar la matriz energética, empezando por grandes números, pero los primeros de la cola deberían ser los que no tienen ningún servicio eléctrico. Así es. Dicho esto, las renovables tienen hoy una oportunidad de mercado que nunca antes habían tenido, porque cuando uno justifica la adopción en base a externalidades o en base a cosas que no tienen que ver con el precio, el sector más conservador de la economía dice: no quiero gastar un centavo de más que lo que me dé carbón, nuclear o la que sea. Claro, porque significa cambiar la maquinaria, la infraestructura, todo. En términos de renta capitalista significa un sobrecosto y que no están dispuestos a poner. Y entonces, así fuera después recuperado, exactamente. Porque desde hace muchos años, cuando uno analiza el ciclo de vida de las renovables, son más baratas que las convencionales. Ahora, la sorpresa para la mayor parte del establishment es que las renovables son más baratas que el precio de mercado actual, valor presente de las convencionales. Es decir, que hay poco empresario que tiene lo que se le pide a los líderes políticos, visión de largo plazo. Exactamente, ha habido ejercicios en nuestro sector que no fueron fáciles al principio, de escenarios 2030, 2035 para planear las tendencias duras en términos de energía. Las decisiones para modificar una matriz energética llevan 10 o 20 años en términos de desde que tomo la decisión hasta que cristaliza. Y la verdad es que en Argentina pensar a mediano plazo no es utópico, pero es difícil. Ha cambiado. Mi reflexión es: cuando intentamos hacer un ejercicio de este tipo en el año 97, la gente nos miraba como si fuéramos marcianos, y los que hicimos en este año, hasta el que no está de acuerdo... De cuenta que ni es verde ni es chiquitito. Pero hasta cuando lo hicimos los ejercicios este año, hasta el que no está de acuerdo adopta una impostura intelectual de decir que está de acuerdo porque es políticamente correcto. O sea, que hay un cambio de concepción. Eso no nos vuelve eficientes en la proyección, pero por lo menos hay un cambio de concepción. Y lo cierto es que las renovables, citando a Herminio, conmigo o sinmigo, van a Herminio diversificar... Iglesias, para la gente más joven. Sí. Pero van a diversificar la matriz más temprano o más tarde. Yo siempre digo internamente en la Cámara que nuestro rol es catalizar el proceso para hacerlo más rápido, más eficiente y más barato. Pero la verdad es que la tecnología que se sostiene sobre recursos renovables, que no contamina y que genera más trabajo y que está más cerca del consumo, produciendo no solamente una limpieza de la matriz en términos de emisiones, sino generando un cambio de concepción en términos de cómo es la red de distribución, que hoy es dirigida hacia el consumidor final, y cuando el consumidor final puede generar su propia energía e interactuar con la red, le permite una conducta activa. Ahora, Juan Carlos, vos como presidente de Greenpeace, como de costumbre desde las organizaciones sociales, lo hablo por experiencia, uno pide el 200% sabiendo que con suerte y viento a favor va a conseguir 5 o 10%. Y te topás con la política real. Sí. ¿Qué te pasa ahí? A ver,
Yo creo que hay cierto, son dos lugares distintos, no incompatibles, pero claramente cuando uno está desde la sociedad civil, lo que está haciendo es interpelar al Estado, le demanda al Estado, le exige. Digo, esto no quiere decir que uno sea un prepotente, pero uno interpela al poder. Está para eso. Exactamente, uno está para desafiarlo por más. Cuando uno está en la gestión pública, reconoce eso, pero sabe que se da vuelta y tiene recursos limitados, digamos, recursos de plata, peso, personal, tiempo, y todo eso hace que uno tenga que acomodar las prioridades. Entonces, yo creo que ahí es el gran salto que uno tiene que saber cambiar la cabeza, porque uno no va a poder dar el 100% de las respuestas que uno mismo hacía. Pero uno sí tiene que tener un camino crítico o una estrategia para poder suplir o satisfacer esa demanda. Ahora, como decía Max Weber, la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Sí, claro, pero yo por eso digo, no es que yo considere que lo que demandaba o lo que me puedan demandar gente de las ONG sea irresponsable, sino que yo lo entiendo es la interpelación. Yo ahora tengo la responsabilidad de dar respuesta. O sea, él como sector empresario me va a demandar a mí, quiero esto y esto, por las razones que... Él es Marcelo. Sí, Marcelo es un amigo de toda la vida, por eso... Vos te dejás de mandar nomás. Obviamente, pero yo lo que tengo que hacer es darle la respuesta. Y la mejor respuesta posible. Esa respuesta posible va a estar, insisto, mediatizada o va a tener que tener en cuenta no solo los recursos limitados, sino además yo lo tengo que compatibilizar con lo que piensan otros sectores dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Ahora, una cosa que simplemente quiero complementar lo que dijo Marcelo. Las renovables es una de las grandes esperanzas que tenemos en los próximos años. Muy brevemente, o tomate el tiempo que quieras, ¿qué son energías renovables a diferencia del resto? Porque los técnicos hablan rápidamente, yo lo sé. Sí, está bien. Pero hay gente que se pone a pensarlo en este momento junto con nosotros. Sí, lo de renovables tiene que ver con utilizar recursos que sean renovables y que por lo tanto no estén sometidos a recursos que se van a agotar. Por ejemplo, el viento. El viento es renovable, el sol es renovable, es bien utilizado el recurso hídrico es renovable. El problema de usar recursos fósiles como petróleo, carbón y gas, eso se agota. Pero la verdad que la renovabilidad es necesario tenerlo en cuenta, pero hoy mucho más necesario y mucho más urgente es algo que Marcelo lo mencionó fugazmente, que tiene que ver con las emisiones. Hoy el recurso que se nos agota es la atmósfera, mucho antes que el petróleo. Es decir, la crisis climática hoy es mucho más temprana que la crisis del recurso en tanto disponibilidad. Tal es así que la propia Agencia Internacional de Energía, que no es una ONG, no es una organización, yo diría, verde, reconoce que para atender la crisis climática, por lo menos las 2/3 partes de los yacimientos de hidrocarburos los vamos a tener que dejar bajo tierra. O sea que tenemos que salir de la era del petróleo mucho antes de que se agote. Y tan solo para ponerlo en términos de tiempo y de urgencia, el Acuerdo de París, los objetivos que la comunidad internacional se fijó, nos obligan a pensar y diseñar una política que prácticamente abandone el petróleo ya para el año 2050. ¿Qué quiere decir esto? El petróleo en tanto uso en el transporte y para generación de energía eléctrica. Es una paradoja, estamos festejando el buen acuerdo de Vaca Muerta. Ahora hablamos de eso, Que cuando digo 2050 no es que vamos a estar usando petróleo a más no poder hasta el año 49 y en el 50 pagamos todo, no. Quiere decir que tenemos que empezar ya una transición de tan solo 35 años o menos. En 3 décadas tenemos que producir el cierre de la era del petróleo. Insisto, es un mundo totalmente nuevo. Por eso las renovables... Los árabes no te van a querer. Bueno, los árabes, que eran un sector muy reticente en estas negociaciones, hoy están siendo... procuran serlo permeable. Bueno, digamos, yo estuve ahora en enero en una conferencia internacional que se hizo en Abu Dhabi. Ellos tienen la sede de IRENA,
que es el mayor conglomerado de renovables a nivel internacional, porque están haciendo una apuesta a que se tienen que reconvertir y no quieren perder el espacio que hoy tienen. Uno podrá discutir si lo hacen con un compromiso lo suficientemente alto o no, no importa. Lo que sí es claro, y ya no es motivo de discusión, es que este camino hay que transitarlo. Vuelvo al principio, Trump viene a ser una gran, yo diría, piedra en este camino, y es un camino que además, como lo decía Marcelo, técnicamente y económicamente lo podemos transitar sin sobresaltos. Creo que el gran dilema para estos 3 décadas cruciales que se vienen es un problema de otro índole que tiene que ver con la reconversión económica de algunos enclaves, como es el caso de Neuquén, por ejemplo. Claro, además, yo estaba pensando, Trump no es un fenómeno que aparece como un hongo. Trump es el producto del voto de mucha gente. Sí. Es decir, que cuando ustedes plantean las energías renovables, el petróleo, ¿no? Van a luchar contra aquellos que se la pasaron horadando a ver si conseguían petróleo en sus tierras. Que invadieron tierras para poder obtener petróleo. Es decir, con el conservadurismo más profundo que los políticamente correctos a veces no quieren admitir, pero que de últimas existe, me parece a mí, Marcelo. Sí, claramente es algo, lidiar con la clase conservadora política a nivel global, sobre todo en esta etapa, es un tema, y a nivel local incluido. A nivel local, un commodity exportable es como la solución mágica a los problemas de ineficiencia. Entonces, la verdad es que sin meterme en el análisis de por qué sí o no Vaca Muerta, la transición lo más rápidamente posible hacia una matriz limpia que tenga menos emisiones es indispensable, y ya no tiene que ver con costos operativos o de competitividad relativa, sino con preservarnos como especie. Ahora, es fácil decirlo. Esa frase, conservarnos con especie, nos obliga a pensar más allá de nuestras narices. Sí. Sí, pero no es fácil. Hay que pensar en los nietos y bisnietos, ¿no? Sí. No es fácil para nadie, para la clase política en particular, pero para nadie en general. Es un problema cultural. Siempre me río de un chiste que me hizo un amigo uruguayo que decía que los argentinos podríamos tener papa, pero que no tenemos es cura. ¿Cómo? Los argentinos tenemos papa, pero lo que no tenemos es cura. Que es una buena metáfora de lo que nos pasa. Pero pasamos todas las categorías de golpe. Pero el problema excede a la argentinidad, digamos. Sí. Tiene que ver con cómo tratar de reducir los costos para aumentar la renta en un sistema que apunta hacia eso, independientemente de cómo depredó el lugar donde vivimos. Bueno, no hay más que ver el riachuelo, ¿no? ¿Cuáles son las mayores potencialidades de la Argentina, si lo quieren desglosar por región? Uno piensa que la Patagonia en cuanto a energía eólica, pero bueno, complétenlo ustedes. Uno puede segmentar así en forma rudimentaria que Pampa Húmeda y Patagonia tienen un buen régimen de viento para hacer lo que Europa tiene que hacer en el Mar del Norte, con instalaciones offshore sobre territorio en condiciones mucho más favorables y económicas, que en el NOA y en Cuyo, Sol, en realidad en todo el norte del país, y que tiene biomasa en el litoral y que tiene... A ver, cuando vos decís sol, claro, para energía solar. Exactamente, para utilizarlo fundamentalmente con sistemas fotovoltaicos, pero no solo, solar térmica, tanto residencial como industrial, con concentradores solares, con distintas aplicaciones solares. La de los paneles fotovoltaicos es la económicamente más viable y la de más rápida difusión, pero no es la única. Cuando digo que está distribuido... Es la que el presidente puso en la casa de sí, ese solar térmico. Ese solar térmico para agua caliente domiciliaria. Lo que yo trato siempre de difundir es que el recurso, que Argentina lo tiene en términos excelentes, está por arriba de la media en todos los recursos, tanto en viento como en sol. Tenemos una cantidad de habitantes reducida comparando mucho con la extensión. Espacio para utilizar. Distribución tanto de los recursos naturales como de la disponibilidad para utilizarlos, tenemos en exceso. Ahora, yo siempre mostraba la imagen en términos solares, la imagen de Alemania, que está virtualmente a la sombra, primer mercado mundial hasta que lo desplazó China hace 3 años, y Argentina sin arrancar hasta este año.
el recurso condiciona pero no determina. Lo que determina son los marcos decisiones. regulatorios, las tasas de interés, las decisiones políticas. Claro. Sí, yo te diría, el potencial que tenemos es superlativo, la verdad, y esto, yo sé que alguien puede escucharnos decir, bueno, tantas veces hemos dicho que en Argentina tenemos de todo, pero la verdad, en términos de recursos renovables, energéticos renovables, es inmenso el potencial que tenemos. Y eso es una enorme riqueza cuando uno ve lo que otros países han estado haciendo en los últimos años. De ahí que el mundo no ha entendido cómo Argentina no ha puesto en marcha, en valor todos estos recursos. Que sí lo ha hecho, por ejemplo, Uruguay, lo ha hecho Chile, lo está haciendo Brasil, Perú. Es decir, no estamos solamente hablando de los países típicamente desarrollados. Es decir, nosotros que comenzamos, yo diría de manera pionera, el desarrollo de las energías renovables en la región, hoy todos nuestros vecinos nos han superado. Casi como la educación. Ampliamente. Y esto habla de nuestro fracaso. Ahora, creo que, primero, solar, eólica y, como decíamos, biomasa. ¿Qué es biomasa? Biomasa es, yo te diría, yo le pediría, el paquete es bioenergía. Todos los insumos energéticos que puedan surgir de productos agrícolas, de residuos de la agroindustria. Se utiliza mucho, o sea, cáscara de maní en calderas, leña. A ver, un dato. ¿Y eso es menos polucionante? Sí, claro. Y además, en términos de emisiones de las que hablamos, son emisiones neutras porque el mismo A ver, carbono... Emisión. Para dar claridad a quienes por ahí están charlando de otra cosa, y que no hace mucho en un programa, o hace un año y pico, decían, bueno, los gases que expelen las vacas son emisiones que contribuyen a modificar nuestra atmósfera, ¿no? Y estaba leyendo hace unos días en un diario que hay unas larvas de no sé qué gusano que también emitirían gases que son perjudiciales. Esa emisión, a eso nos estamos refiriendo. Exactamente. Cuando hablamos de emisiones, así dicho de esta manera, en este contexto estamos hablando de las emisiones de gases que afectan el clima. El principal gas es el dióxido de carbono, que es un gas no contaminante, que es una componente natural de la atmósfera, pero lo que estamos haciendo es incrementar la proporción que existe. ¿Con qué lo aumentamos? Lo aumentamos básicamente cuando quemamos combustibles fósiles, ¿sí? Petróleo, gas y carbón, y cuando deforestamos, porque un bosque, un árbol, es un gran reservorio de carbono, esa materia orgánica. Cuando lo deforestamos, eso se quema o se pudre, o, digamos, en definitiva, termina siendo carbono que va al aire. Esas son las componentes principales. El segundo escalón está dado por el gas metano, que ahí sí entra las emisiones provocadas por la ganadería. El campo va a tener que hacer, y hablando de la bioenergía, el ámbito rural y toda la cadena industrial de agrícola, forestal, es el gran protagonista de la bioenergía. Tanto produciendo biogás, digamos gas de fermentación de determinado tipo de residuos, biomasa sólida, como pueden ser residuos forestales, madera, digamos, aplicaciones un poco más sofisticadas que la leña tradicional, o el caso de los biocombustibles, que son combustibles líquidos. Todo ese paquete yo creo que es una de las grandes revoluciones que se van a venir en el sector campo en Argentina. El campo va a comenzar a ser un gran generador de energía. Y ahí también tenemos un potencial superlativo, que hay que hacerlo con los debidos reaseguros, pero también tenemos allí un potencial inmenso. En un minuto seguimos. Marcelo estaba pidiendo la palabra, se la vamos a dar a él después.